a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Buenas noches, amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted ahí en la intimidad de su hogar? Esperamos que muy bien. Gracias por estar con nosotros en este inicio de la semana laboral, en la noche de lunes 21 de septiembre. Mire usted cómo corre el tiempo, ¿verdad? Pues bien, ¿qué le parece si lo aprovechamos a lo mayor posible? Siempre y cuando, ¿verdad? Le recomendamos siempre tener las precauciones del caso. Si bien es cierto que la curva, según las autoridades, va descendiendo, pues hay que tener mucho cuidado. No olvidar la mascarilla. Pues bien, así es. Así nos ha tocado vivir los últimos meses. Pues bien, ¿qué les parece, amigos televidentes, si esta noche podemos conversar qué es lo que pasa con los migrantes salvadoreños? ¿Qué es lo que pasa? Se ha hablado mucho sobre el TPS, que lo hemos perdido. Las autoridades, según yo tengo conocimiento, la canciller de la República dijo que el TPS, los salvadoreños, lo hemos perdido ya hace mucho tiempo. Pues bien, analicemos qué es lo que pasa. Imagínense usted que vengan todos esos salvadoreños de regreso, son como 230,000 salvadoreños. Además, estos salvadoreños ya tienen familia en los Estados Unidos, hijos que hablan totalmente inglés, ellos son de ahí. Pero bien, las leyes norteamericanas así son. Así que para hablar esta noche referente a este importante tema que nos interesa a los salvadoreños, porque somos de verdad de los principales aliados de los Estados Unidos en cuanto a migración, tenemos en esta noche ya en nuestros estudios a Celia Medrano. Ella es consultora en migración y derechos humanos. Buenas noches, Alfredo. Mucho gusto. Qué gusto me da saludarte. El gusto es mutuo. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Estoy muy bien, muy agradecida de estar en este espacio con ustedes. Eso sí que es una alegría. También con nosotros, entendido en la materia, como Celia, nuestro amigo César Ríos, que es el director de INSAMI, una institución que paso a paso, a palmo, se ha hecho abriendo camino para ver y velar por los derechos de los migrantes. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy bien, Alfredo. Muchas gracias nuevamente por la invitación y qué gusto, Celia, verte. Buenas noches. Siempre con ese entusiasmo y esa energía de siempre, ¿no? La de siempre. Mucho contigo. gusto de compartir contigo este día. Celia de 1980, de los tiempos de la guerra. Una mujer que no es de ahora que está en esto, siempre luchando fuerte, ¿verdad, Celia? ¿Te acordás? Al igual que ustedes, cada uno desde su trinchera. Qué bárbaro. Pues bien, parece que tenemos ahora un saludo póstumo que queremos hacerlo, ¿verdad? Yo quisiera que César te encargaras y también Celia, pues El Salvador ha perdido uno de los principales ponentes en la lucha, ¿verdad? Para defender los derechos de los migrantes, ¿o no? Por favor, César. Mira, hay una generación de líderes salvadoreños Ahí está en pantalla, señores. que muchos años han ido desarrollando y defendiendo a nuestro país donde quiera que se encuentre. ¿Cómo no? Y ahí ha habido esta generación de líderes que se ha mantenido. Hoy este día nos ha sorprendido que nos comunican la muerte de uno de los más grandes líderes que ha defendido la diáspora en Estados Unidos, José Jovel, fundador de FUSA en Estados Unidos y que se encontraba en El Salvador porque aquí lo agarró la pandemia y no podía salir, estaba a punto de irse a Washington y Maryland, donde estaba su punto de acción. Así es que un fuerte abrazo, José Jovel,
y a su familia y a todos los miembros de su organización. Vamos a continuar su legado y vamos a seguir defendiendo a El Salvador donde quiera que nos encontremos. ¿Recuerdos que tienes de él, Celia? He conocido a José Jovel cuando estuve fungiendo como cónsul general en Estados Unidos, específicamente en el área de Washington, Maryland y Virginia. Comparto la valoración de César. José Jovel era uno de los dirigentes más destacados en Maryland, Washington y Virginia con respecto a la dirección y el empuje de la organización de la cual fue fundador y director ejecutivo, FUSA. Me sumo al reconocimiento del trabajo de José Jovel y reconozco en el tiempo que compartimos su liderazgo y como la mayoría de representantes de la diáspora en Estados Unidos, proveniente de una larga lucha y pujanza en función de los derechos humanos de los migrantes latinoamericanos en la región. Deja un vacío, pero también, amigos televidentes, también deja el sentimiento de empuje de seguir luchando por los derechos de los salvadoreños en los Estados Unidos. Pues bien, después de esto, ¿verdad?, vamos a entrar ya en materia porque eso es a lo que hemos venido, ¿verdad? Sabemos que el TPS, aquí nuestros ponentes, tanto Celia como César, nos van a decir cómo está esta situación. Antes vamos a tener una nota ilustrativa referente a esta situación, una nota hecha en los Estados Unidos que nos puede describir el ambiente y el contexto del cual vamos a hablar a continuación. Veamos. Una corte autorizó al presidente Trump terminar con el TPS que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dijo que el gobierno tiene total discreción para decidir sobre ese estatus de protección temporal. El fallo deja a más de 300,000 personas desprotegidas. Ahora podrán ser deportadas. En marzo próximo, el programa vence para los beneficiarios originarios de Honduras, Haití, Nicaragua, Nepal y Sudán. 8 meses después, termina para los salvadoreños. Justamente los salvadoreños son el grupo más grande de beneficiarios. Son más de 195,000. El TPS protege a unos 57,000 hondureños y 46,000 haitianos, más de 2,500 nicaragüenses. Bueno, señores, ustedes están viendo esta situación. ¿Qué nos dice Celia? Son 195,000 salvadoreños que podrían estar en peligro de perder su estatus. El reportaje que han transmitido hace referencia efectivamente a 195,000 salvadoreños. La fuente es UCIS, aunque algunos hablan de 200,000 salvadoreños. Es importante plantear de que me gustaría sumarme a los llamados que varias organizaciones de defensa de los derechos de población migrante, inmigrante en Estados Unidos ha hecho en el sentido de pedirle a los tepecianos que no entren en pánico. Si bien es cierto, hay una situación de cancelación de TPS y ya con la decisión de la Corte, esta cancelación que fue pospuesta a partir del caso Rames-Bielsian, relacionado a detener esta cancelación, ya la Corte del Noveno Circuito ha dejado zanjado ese camino. No hay que preocuparse, Celia. No entrar en pánico, principalmente. Me he sumado a los llamados de no entrar en pánico, a no preocuparse. Preocupados debimos haber estado desde hace mucho tiempo. Se han dado 10 renovaciones del TPS de los terremotos del 2001, antes hubo otro TPS dado por la situación de violencia armada política en el país, y en el caso del TPS dado en el 2001, estas 10 renovaciones nos advertían desde hace mucho que había que organizarse y pelear por condiciones de mayor estabilidad migratoria. Muchos no lo hicieron, dieron por hecho de que las renovaciones iban a ser permanentes, a pesar de que el mismo nombre
del TPS advierte que es un estatus temporal de protección que lo que hace es una referred action, detener una orden de deportación que se ha dado por un juzgado migratorio o que estaría por darse por la infracción de alguna legislación migratoria por parte de los salvadoreños en este caso, aunque ya vimos también que son varias nacionalidades las beneficiadas. Una cosa muy importante, ¿por qué me sumo a plantear de que no se entre en pánico? Porque pueden haber otras vías. Hay 3 vías que las mismas organizaciones en Estados Unidos plantean: apelar, recurrir a la Corte Suprema en pleno, por ejemplo, y hay otros casos también de tepecianos que han recurrido a tribunales en Massachusetts, por ejemplo, que estarían pendientes de resolución. Esto no quiere decir de que sigamos pensando que el TPS es permanente, pero dentro de las acciones que pueden generarse también está el multiplicar los esfuerzos organizados hacia el Congreso, para que sea el Congreso estadounidense el que determine una solución más a largo plazo para esta cantidad de tepecianos. Y César, ¿tú estás de acuerdo con la teoría de Celia? Yo considero que la teoría de Celia, si bien tiene sus argumentos, sus mecanismos, lo veo un poco pasivo. Mira, el 2021 son exactamente 21 años desde que se inició este permiso. Muchos hijos de estas personas beneficiarias van a cumplir 21 años. Son norteamericanos. 21 años pueden pedir a sus padres. El año 2021 es elemental en todos los escenarios. Uno es porque el permiso de trabajo, el permiso del fin del TPS está anunciado para el 4 de enero. Y el 29 de enero hay un cambio de gobierno en Estados Unidos. ¿Ya? A saber con qué se despiden o con qué renuevan si se van a quedar en el poder. Los muchachos van a tener 21 años, pueden pedir a sus padres. Entonces nos dibuja 2 escenarios. Un escenario jurídico de defender al TPS para que continúe, un escenario legal donde pueden iniciar sus procesos de residencia permanente y un escenario como país que podríamos llegar a acuerdos en función de apoyo humanitario para nuestro país. ¿Cuál de esos 3 mejor funcionaría? Mira, el tema de optar por una residencia permanente porque la tienen bien ganada. Pero eso no está comprendido, sí. 20 años ahí, ¿cuánto les cuesta a ellos? Te digo porque lo estamos haciendo ya. Y si nos están viendo en Los Ángeles, California, acérquense a la asociación El Rescate. Todos los días se están atendiendo personas beneficiarias del TPS para iniciar su proceso de residencia permanente. Ya se han logrado muchos. Pero tenemos ahora, acabamos de terminar una situación económica muy difícil y hay otros que continúan. A cada persona miembro del TPS, beneficiario del TPS, le cuesta alrededor de $2,000 a $2,500 iniciar un proceso de residencia permanente. Y hay grupos familiares que hay hasta 5 miembros beneficiarios del TPS. Por cada uno de ellos hay que pagar eso. Y no pueden. Por eso nosotros hemos hecho un llamado a Cancillería. Si el mensaje tan fuerte que dio la Canciller en defensa del TPS, créale ya un fondo para financiar toda la actividad que promueva un cambio de estatus migratorio en Estados Unidos. Vamos a quedarnos ahí. ¿Hasta qué punto funciona esto, Celia, lo que está diciendo César? Hay algo que debe está de pidiendo preocuparnos. un fondo que lo dé el gobierno de El Salvador para promover una... ¿Cuánto le costaría a El Salvador recibir entre 195,000 a 200,000 salvadoreños que han hecho su vida en Estados Unidos, que son personas capacitadas, en su mayoría bilingües, especializadas en diferentes rubros y con un estatus de vida que no van a alcanzar
y si acaso con mucha dificultad en este país. No estamos preparados para recibir ese perfil de personas deportadas, ni siquiera estamos preparados para recibir a los deportados y deportadas actuales. Tiene que revisarse la propuesta que se está planteando sobre la base de lo que implicaría el costo de atender o no atender a esa cantidad de salvadoreños que regresan deportados, primero. Pero segundo también, sí es necesario revisar de que en el tema de TPS siempre hemos dependido de los ritmos políticos, de la voluntad política y la justicia y los recursos legales en Estados Unidos, no en El Salvador. Ahora hay un grupo muy fuerte de liderazgos salvadoreños que están planteando de que la solución es pelear por un cambio y apoyar un cambio de gobierno en Estados Unidos, dando por hecho de que una gestión gubernamental de los demócratas beneficiaría por lo menos para estancar la decisión ya tomada. Damos por hecho, y no deberíamos, de pensar de que Donald Trump no cancelaría, no ratificaría la cancelación del TPS en estos pocos días. Difícil. Ya ha dado ejemplos, por ejemplo, de acelerar procesos. Está en un periodo puede hacer, la bandera de él. Incluso quiere cambiar a elegir una magistratura cuando su mismo partido le negó eso a los demócratas cuando faltaban 9 meses para la elección presidencial, argumentando que era el pueblo con su decisión de la futura gestión gubernamental los que tendrían que influir para la elección de una futura magistratura en la alta corte. Trump ha acelerado el proceso para que sea su gestión la que ponga a ese magistrado actualmente. Nada nos dice de que no aceleraría procesos, de garantizar que no haya reversa con respecto al TPS. Vuelvo a insistir, lo que debemos de reflexionar es que en el caso de TPS, por esta gestión gubernamental y gestiones gubernamentales anteriores, hemos dependido de las decisiones que se toman allá. Y sobre esa base no debemos de partir de que no deben de generarse las condiciones acá. Porque una cosa es importante, puede que esos 200,000 salvadoreños no vengan de manera masiva en deportaciones de manera inmediata. Cada caso podrá pelearse de acuerdo a sus características. No va a haber 2 casos iguales para garantizar una residencia permanente a esa cantidad de salvadoreños. Sin embargo, en los costos de su llegada, de su deportación después de 20 años de vivir en Estados Unidos y hacer su vida en Estados Unidos, pueden ser muy altos para El Salvador en el contexto de los efectos de la pandemia de COVID-19 y en el contexto de una crisis económica que ya nos hacía difícil las condiciones para garantizarle retorno digno a los salvadoreños que ya estaban siendo deportados. Perfecto. Antes del COVID. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Estamos conversando qué es lo que va a pasar con los salvadoreños si llegamos a perder el TPS. Tal parece que hay varias salidas. Los especialistas nos lo están diciendo. Pero bueno, eso lo va a decir el tiempo y también las gestiones. Ya volvemos, permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. A ver, realmente no nos queda claro, al menos a su servidor, cuál será el mejor mecanismo a seguir. Ustedes están poniendo varias alternativas, pero cuál será la más adecuada, porque realmente, como dice Celia, no estamos capacitados para recibir a todas estas personas. Es que se involucran varios intereses políticos. Pero quiero darle continuidad a lo que planteabas tú, Celia, cuando la preocupación y la alarma es válida en este momento, porque ¿sabes lo que se está observando ya? Que familias enteras, beneficiarias del TPS, están decidiendo ya irse a las sombras y abandonar todo lo que tenga que ver con el TPS.
¿Eso de irse a la sombra qué significa? Ocultarse y empezar a huir. Hombre. Porque como han anunciado, el fin... ¿Eso quiere decir vender tus propiedades? O quedarte allá de manera indocumentada y oculta. Entonces el llamado es... Empezar a ser ilegales. Pero el llamado es que no lo haga. ¿Por qué? Quédese, no se salga del TPS, porque pueden haber muchas sorpresas de aquí en el camino. Pueden haber sorpresas de acuerdos bilaterales de país en país, ya sea con este gobierno que está o con el otro, para que le dé fin y identifiquen una nueva alternativa o un nuevo acuerdo o un nuevo beneficio, o podrían dar facilidades para su transformación migratoria a una residencia permanente. Pero si se salen, si huyen del grupo de beneficiarios, no van a ser beneficiarios de nada que se pueda conquistar de aquí en adelante. Quédese hasta el final. Mira lo que acaba de decir hay que tomar en César, cuenta una cosa, lo que Alfredo, se puede conquistar hasta este momento. ¿Se puede conquistar algo? Alfredo, el llamado es a no entrar en pánico. Ahora, cada circunstancia de los tepecianos tiene una serie de características en donde sería irresponsable por parte de nosotros generalizar. Cada caso tiene su particularidad, cada caso tiene las posibilidades individuales de allanar un camino hacia la residencia permanente o casos colectivos en donde se pelee el TPS, como el mismo caso Nelson lo ha planteado. Ahora, sí debe de señalarse de que el no entrar en pánico no significa atenerse. No es un tema de cruzarse los brazos y esperar de que salga una solución desde el Congreso de los Estados Unidos que dé una opción permanente de residencia a los 200,000, 195,000 Y te digo que puede jugar un papel ahí fundamental. El papel de los consulados debe ser fundamental en este momento como orientador, como generador de rutas, identificador de rutas a dónde seguir, porque cada caso es diferente, como dices tú. ¿Y estos consulados han dado índices de querer hacer esto? Ya, ahorita están en reapertura. Hay que ver una serie de temas relacionadas a las limitaciones de la labor consular. No puede asumir representación legal, individual al menos, de tepecianos que busquen su caso. Tiene que asumir coordinaciones con las asesorías que puedan darse de acuerdo a cada caso de cada tepeciano. No obstante, el lobby que el gobierno de El Salvador debe de generar en los diferentes flancos y en los diferentes escenarios. No podemos atenernos a un cambio de gobierno demócrata en noviembre próximo en los Estados Unidos y esperar que a partir de ese escenario, como único que podamos estar peleando, se resuelva la situación de los tepecianos. Tiene que verse el escenario de la reelección de Trump, que no es totalmente imposible. Tiene que verse el escenario de una elección de Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Tiene que verse el escenario de las correlaciones republicanas y demócratas tanto en el Senado como en el Congreso y actuar simultáneamente en todos los flancos, y sobre todo son los mismos tepecianos los que deben de dar una pelea también en esos tres escenarios y en el escenario de su eventual deportación dentro de un plazo no menor de 9 meses, un año, en caso de que fracasaran todas las peleas que se están dando, que también es una posibilidad que no puede dejarse por alto. ¿Y tú has los visto tepecianos que el no gobierno pueden atenerse a esta está situación. dando muestras de que va a dar la batalla? César, Celia. La política de este gobierno, la política exterior de este gobierno es plegarse a la política exterior de los Estados Unidos y ha sacrificado la defensa
y la protección de los derechos de los migrantes salvadoreños en el exterior. Yo tengo que decirlo, ya lo he señalado en varias ocasiones. ¿En qué momento esto puede cambiar? Yo no lo veo a corto plazo. La ex embajadora Mari Carmen Aponte ha dado declaraciones muy fuertes este día en el que le señala al presidente Bukele que le debe de tener en cuenta el posible cambio al escenario de que Biden sea de Mari Carmen Aponte. Que Bukele tendría que ver el escenario de que los demócratas estén desde noviembre próximo, bueno, desde el próximo año ya asumiendo el control de la Casa Blanca, y no ha trabajado Bukele en función de esto. Quizás lo ha hecho de muy bajo perfil el vicepresidente Ulloa, pero no así el presidente Bukele. Y en ese marco no pueden no manejarse desde política exterior el gobierno de El Salvador en esos dos escenarios. Depender y apostar a que Donald Trump será reelecto sería un grave error por parte del gobierno salvadoreño. Por lo que dice Celia, no hay esperanzas entonces para los salvadoreños, porque el gobierno se plega a las políticas norteamericanas, según lo que dice Celia. Sí, bueno, se plega a las políticas norteamericanas, pero no lo estás diciendo que se plega a los intereses partidarios. Yo creo que hay que ser muy serio en el tema de política exterior y respetar, si vamos a plegarnos, tenemos que respetar los tres poderes bien acentuados en Estados Unidos, ¿ya? El poder ejecutivo, el legislativo y entonces, y hasta hoy todas las relaciones se han llevado casi exclusivamente con el ejecutivo. Entonces hay algo ahí diciéndole, bueno, vino Nancy Pelosi, primera líder demócrata, a conversar aquí. Quizás yo creo que una de las conversaciones fueron, existimos otros poderes allá. Estados Unidos no solo es el presidente. Creo que hay que ampliar nuestras relaciones. El vicepresidente ha hecho algunos avances con las cámaras allá y con el Congreso. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Es decir, ya para aterrizar con este tema del TPS, hay pocas probabilidades de una lucha organizada, bien consensuada y bien atinada. Vuelvo a insistir de que la organización de los mismos tepecianos es vital y es indispensable. ¿Y se están organizando ellos? Algunos, pero no todos. No están organizados los 195,000 tepecianos. Ya la hemos perdido. Hay que reconocer que hubo una actitud. Yo fui cónsul hace 10 años ya en Washington. Y parte de los esfuerzos que intenté generar con otras alianzas fue la de organizar a tepecianos en función de la búsqueda colectiva de una solución a largo plazo y no depender de un estatus temporal, porque siempre se ha manejado por parte de todos los gobiernos, y este no es la excepción, de que hay una muy buena relación entre los Estados Unidos y el gobierno salvadoreño, y que este tipo de situaciones va a poder ser zanjada a través de esa muy buena relación. La buena relación depende de los intereses que se manejen en ambas partes. Y no veo ni en el gobierno actual de los Estados Unidos interés por los derechos de la población migrante latinoamericana y de cualquier otra parte del mundo en Estados Unidos. Por el contrario, parte del argumento del caso Nelson fue precisamente plantear de que el caso de cancelación de TPS debería de ser rechazado porque subyacía una práctica discriminatoria, había discriminación racial subyacente motivadora a la decisión de la cancelación. Los jueces han dicho que no, todavía puede irse a la Corte en pleno, tanto en San Francisco como la posterior medida de la Corte
en pleno ya al último nivel que podría darse dentro de la defensa específicamente legal de este caso, pero estoy insistiendo de que la esperanza depende de la capacidad de moverse en todos los planos y no podemos atenernos, desde mi punto de vista, a que el gobierno de El Salvador manifieste interés genuino, real, en la práctica de la situación y el destino de los tepecianos en Estados Unidos. Mira lo que has señalado, falta de organización de los tepecianos, falta de atención del gobierno. ¿Qué se espera entonces, César? Mira, cuando yo te decía los escenarios jurídicos, que los has señalado bien, hay el otro escenario humanitario. Vamos a caer en El Salvador, no sé cuál va a ser el impacto, pero la crisis de ahorita vamos a empezar a sentir un daño profundo a nuestra economía, una recuperación de diferentes sectores. O sea, vamos a ser más pobres, vamos a ser más pobres. En función de eso, vamos a ser más pobres y van a haber menos oportunidades. Creo que es un mensaje que podríamos llevarlo a los escenarios. No tenemos condiciones para poder recibir a una población deportada de este nivel. Busquemos alternativas humanitarias hacia eso. Creo que ahí están las opciones, porque si nos vamos a las cortes, si nos vamos a discutir eso con las leyes, a saber si vamos a tener probabilidades, ¿no? Primero lo que van a decir es, era temporal este volado, ¿verdad? Y tenía que tener un fin. Ya, y el otro es, bueno, y si los mandamos de regreso, no pueden ir porque si queremos ayudar a El Salvador, les vamos a hacer un daño mandándolos. Entonces hay dos cosas que hay que identificar muy bien y sacar una estrategia de cada uno de ellos. A lo mejor como país no llegar a los escenarios jurídicos, pero sí como ellos, como familia, como organización, sí, pero como país debería intervenir más en los otros escenarios. Entonces aterrizamos con que está incierta esta situación. Sí. Y se mantendrá así. Hay que plantear una cosa importante. A pesar de la crisis de COVID, a pesar de la cancelación de TPS, ahora definitiva, al menos en estos días, las remesas aumentaron y han superado nuevamente el nivel de ingresos a las exportaciones de este país. Entonces, estamos hablando de salvadoreños que en medio de la crisis han logrado mantener y aumentar el envío de dinero a sus familiares acá. Estamos hablando de condiciones de pobreza que están disfrazadas bajo la ayuda que representa el envío constante, fiel, permanente de remesas a los salvadoreños en el país. Ese escenario no se está viendo por parte del gobierno. Las organizaciones que trabajan por derechos de los migrantes sí deben de focalizarse, de hecho INSAMI es una de ellas, en términos de cómo trabajar las condiciones de retorno de aquellos que logren capitalizar los ingresos que han logrado plantear en función de que se generan alternativas de sobrevivencia acá y mantenerse en esto. Sin embargo, otra vez, eso no depende del gobierno y no podemos atenernos a voluntad política ni del gobierno de allá ni del gobierno de acá. Lamentablemente, una vez más, que esto tenga soluciones depende de los mismos migrantes. Ok, los tres concluimos en que es incierto. Lo es. Ok, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Volveremos con los comentarios que ha hecho la ex embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, de que posiblemente habrá un cambio y ese cambio podría resentir la relación los Estados Unidos-El Salvador. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Vea usted, amigo televidente, cómo dependemos de las políticas exteriores de los Estados Unidos y la política interior, pues también nos afecta. Veamos lo que dice la ex embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, cuando ella trata de decir que
el gobierno salvadoreño tiene que tener muy en cuenta que pueden haber cambios muy sustantivos, que eso puede recelar la relación. Mejor escuchemos a Mari Carmen Aponte. ¿Por qué candidato vamos a votar? Lo que estamos viendo es que las bases de los dos partidos están bien sólidas, muy sólidas, inamoventes, no se mueven. Es muy interesante. Y lo que hay que hacer para mover esto, pues son cosas espectaculares. Claro. Yo creo y espero que las llamadas sorpresas de octubre de ambos partidos no envuelvan sorpresas espectaculares que sean falsas, que no tengan cimientos en la realidad y que puedan engañar. Porque tiene que ser horrible despertar un 5, un 6 de noviembre dándote cuenta de que has votado por algo que en realidad no existe. Ese es el peligro de la polarización. Así es que yo espero que todos podamos ser mesurados, que podamos pensar bien por quién vamos a votar y ver la pantalla completa, ver qué es lo que conviene a uno, a los intereses personales, pero también a los intereses de la comunidad. Yo estoy muy clara, pero yo espero no estar ciega y poder razonar y poder llegar a una conclusión de por qué mi voto es para Biden. Y yo he pensado, y especialmente en la cuestión de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y Puerto Rico para mí es bien interesante, como tú sabes. Cuando yo estuve mis años en El Salvador, yo siempre que llegaba a un evento, siempre repartía los abrazos boricuas, porque para mí es importante esa calidez, el poder sentir que nosotros los puertorriqueños. Eso es. Entonces, Celia, César, lo que ella está diciendo es que puede haber un cambio. Sorpresivo, por cierto. Hay dos cosas de lo dicho por María Carmen Aponte en este video, y una de ellas es que nada es seguro. Lo está diciendo en su intervención. Octubre, todavía falta octubre, y las sorpresas pueden darse. Y lo segundo es de que hace ella una recomendación al presidente Bukele a que tome en cuenta que sí es posible que haya un gobierno demócrata en el Poder Ejecutivo electo en noviembre próximo. Es interesante que del video sería muy difícil distinguir si está hablando de Estados Unidos o de El Salvador. Nosotros también estamos en un escenario electoral y los mensajes serían los mismos exactamente. No dejarnos ir por rumores, no dejarnos manipular por mensajes mediáticos falsos que pretendan inclinarnos a una posición o darnos la imagen de que hay una ventaja electoral de un partido político en particular sobre la base de lo que nos estén afirmando. La mentira es parte de la campaña electoral, la manipulación es parte de la campaña electoral. Los perfiles del presidente Trump y el presidente Bukele son muy parecidos en esa materia, y hay una tendencia en donde lo que se está jugando es realmente los marcos y el juego democrático en ambos países. En medio estamos los salvadoreños, las salvadoreñas, de allá y de acá. Y esa es la repercusión que realmente tenemos que ver en ambas elecciones. Pero ¿no te parece, César, que la administración Trump ha sido bien tolerante con la administración Bukele? Bueno, nos han dado muchas sorpresas a nivel migratorio, ¿no? Pero espera, mira, hay un hombre, ¿cómo se llama este hombre? Un señor que es muy reconocido en Estados Unidos, que por 20 años no se ha equivocado en los pronósticos. El de la Universidad de American University, el catedrático es un catedrático de American University. No se ha equivocado. ¿Quién va a ganar? A semanas. ¿Y qué dijo ahora? Que va a perder Donald Trump. Ya va a perder. Y a semanas de la campaña anterior, que nadie creía que iba a ganar Donald Trump, él dijo que va a ganar. Y acertó. Sí. Lo que te quiero decir esto es que tú sabes que la ley migratoria en Estados Unidos
la han usado los últimos 10 presidentes desde Johnson. La misma ley migratoria. Cada administración había hecho sus cambios. Se caracterizó mucho porque esa ley migratoria, porque es una ley, entonces entró por memorandos ejecutivos haciendo muchas cosas. Pero la misma ley usó Obama, la misma ley usó Donald Trump. Obama ya sabemos por qué se caracterizó. Le llamaron hasta deportador en jefe, famoso. Y porque nos vio como terroristas a las migraciones. Pero tenemos los dos partidos, con poderes, como dice ella. O sea, gane quien gane, tienen instrumentos legales que aplican para proteger su ciudadanía, su país. Y que gane quien gane, tienen una ley migratoria que lo que hacen es medio la modifican con memorándum, pero la aplican. Así es que como país lo que tenemos es un poco que irnos al respeto de esa democracia norteamericana y de todos sus poderes. No solo el poder ejecutivo, no solo el poder del presidente, sea quien sea, sino que hay otro. En este momento el TPS está en manos no del ejecutivo, sino que de otro poder, y las relaciones nuestras han sido solo con el ejecutivo. Entonces, esa es mi reflexión sobre eso. Bien, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, porque tenemos que hablar con nuestros entendidos en esta noche referente a lo que está ocurriendo en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Es decir, ¿ingresan con su prueba COVID o no ingresan? Esa es otra faena que tenemos que hablar, que tenemos que dilucidar si esto es constitucional o inconstitucional. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Veamos qué dijo el vocero de El Salvador referente al ingreso o no de los salvadoreños, o que salgan los salvadoreños sin su prueba del COVID. Veamos mejor para que tengamos un mejor respaldo, un mejor background. Bueno, es que a nadie se le está negando la entrada al país, número uno. Número dos, a CEPA no le compete la entrada o la salida de las personas, sino que es a la Dirección General de Migración. Pero nosotros como operadores del aeropuerto, como yo bien lo dije, nosotros vamos a seguir las recomendaciones y las directrices también del Ministerio de Salud y de Migración. Va a cumplir él también las directrices del Ministerio de Salud, pero en ningún momento se le está negando la entrada a nadie, a ningún salvadoreño, y en el momento que se le niegue la entrada a un salvadoreño, estoy en total acuerdo que puede ir a la Fiscalía a interponer la denuncia. Entonces, yo creo que aquí nadie se está saliendo del marco de la ley y todos estamos entendidos de la ley también, así que no debería de haber ningún problema y esperamos que no lo haya. ¿No les parece a ustedes una posición muy ambigua? Más que ambigua, falsa, porque sí se está dando situaciones en que no están obstaculizando la entrada de salvadoreños, argumentando que sea indispensable presentar la prueba. Difícilmente desde un punto fronterizo terrestre o desde el aeropuerto Monseñor Romero, un salvadoreño que está tratando de entrar al país va a poder dirigirse a la Fiscalía General de la República a poner una denuncia por desacato a lo que ha planteado la Sala de lo Constitucional. Los nombres están claros, es desacato y obstaculización. No obstante, yo creo que hay que ir más allá con respecto al comportamiento de este gobierno en materia de las reglas democráticas, del irrespeto a las reglas democráticas, y yo ya lo he planteado en otras ocasiones. Lo que veo es que hay una actitud de que hay una certeza de que todas estas acciones quedarán impunes a partir de la apuesta única de ganar la mayoría en la Asamblea Legislativa en las próximas elecciones, y por lo tanto, al tener nuevas ideas, la mayoría de diputados y diputadas van a poder cambiar y decidir quiénes van a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quién va a ser procurador de derechos humanos, etcétera, y por lo tanto todas estas reglas
que algunas instancias democráticas están tratando de mantener, serían cambiadas a partir del control del Parlamento y ahora también del Ejecutivo. Esa es la apuesta y sobre esa base actúan asumiendo de que va a haber impunidad. Así lo han hecho otros gobiernos en hechos graves de violaciones a derechos humanos y así se continúa. Hoy tan solo en la mañana fue obstaculizado el juez de San Francisco Gotera que lleva el caso del Mozote y se le impidió, se obstaculizó el acceso al Estado Mayor de la Fuerza Armada para inspeccionar archivos militares correspondientes al conflicto a los años en que la masacre fue perpetrada. Es una actitud de que hay convicción de que va a haber impunidad por el desacato y la inobservancia a las normas, a las autoridades, a las reglas democráticas y el equilibrio de poderes, porque al tener la mayoría en la Asamblea Legislativa controlarán absolutamente todo. Creo que de fondo eso es lo que está pasando y independientemente de la mentira que se asegure de que a ningún salvadoreño se le va a impedir su ingreso mientras no presente la prueba de COVID, esto ya ha sido claramente declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y simplemente se suma un desacato más en la práctica generado por funcionarios de este gobierno. César, ¿qué te parece esa situación a ti? Mira, regresando a lo de la entrada, sí, y bueno, claro. tú sabes más sobre eso, estás en tu servicio consular, pero yo me llama la atención porque fíjate que he ido varias veces a Perú y a Ecuador y para entrar a Perú, y después Panamá, y para entrar a Perú no te dejan entrar si no llevas la vacuna del fiebre amarilla. Fiebre amarilla, entonces uno va aquí a la unidad de salud de Barrios, que es la única que lo pone, entonces ya cuando va al aeropuerto ya presentan. Una vez... Me está diciendo que está en su derecho. No, pero hay que hacer una aclaración. Por eso como te digo que no sé, lo que yo sé que Perú no te deja entrar, porque una vez fui con la vacuna y me escoltaron ahí a un lugar donde me la pusieron y tuve que pagar mucho. Una aclaración nada más, tú no eres nacional. Por eso. No eres peruano entrando a Perú, aquí estamos hablando de nacionales. Entonces, el país tiene toda la libertad de protegerse, me imagino, para una... la otra cosa es con los nacionales, ya, ¿qué protocolo se le aplica? El derecho que tenemos de entrar y todo eso. Que hay dos riesgos, uno sobre tu derecho individual y el otro sobre la obligación que tiene el presidente de conservar el bienestar nacional. Si tú puedes ser en este momento portador, estás poniendo en riesgo el bienestar nacional. Entonces se hace lo de Guatemala. Hay que hacer Guatemala algo. está aplicando la prueba a los guatemaltecos que están entrando a su país, pero asume el costo de la prueba hay que ver el gobierno. hay que ver los mecanismos. Ya estamos de acuerdo sobre nuestros derechos hasta dónde llegan. Hasta dónde llegan. Y las obligaciones del presidente de conservar el bienestar nacional. Volvemos, amigos televidentes, con el resumen de esta interesante conversación, que de verdad, mire, hay que ponerse en organización. Los que están viendo este programa en los Estados Unidos, como dijo Celia, hay que organizarse. Hay poco nivel de organización ante la falta de atención del gobierno en esta situación. Tepecianos, como decimos en buen salvadoreño acá, pónganse las pilas. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, amigos televidentes, hemos llegado al final de este programa. Tenemos un minuto para cada uno de nuestros excelentes ponentes de esta noche, especialistas en migración. Comenzamos. Primero, dama, Celia. Buenas noches, un gusto estar en este programa otra vez con César y compartiendo contigo, Alfredo, y nuestro mensaje final sería reforzar lo ya planteado, la organización de la gente, el pueblo salva al pueblo, y es la misma gente acá y allá la que tiene que generar procesos organizativos suficientes para poder hacer las presiones necesarias y que nuestros gobiernos de allá y de acá respondan. César. Mira, me quiero despedir haciendo una pequeña reflexión sobre
lo que está de moda ahora, lo que está el tema, que es la reforma a la Constitución. Hombre, y en el nos tema quedó. Hombre. Ajá. Entonces, un llamado, porque así como dice el vicepresidente, esto se hizo en los años 50, donde no había internet, no había nada, y nosotros le contestamos, tampoco habían migraciones como las que tenemos en este momento. Ajá, si se va a hacer una reforma de la Constitución, poner el tema de la migración y el reconocimiento de una ciudadanía transnacional que hemos venido construyendo desde hace muchos años. ¿Ya? Así es que el llamado al vicepresidente, a la comisión que se está creando, que el tema migración tiene que ir dentro de la Constitución y las reformas posibles que puedan hacer. César, gracias. Celia, muchas gracias por Muy haber buenas estado esta noches. noche con nosotros. Gracias a ti. Les espero pronto, según la coyuntura migratoria. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. Le agradecemos que tenga la mejor de las noches y mañana de seguro tendremos más, si así Dios lo permite. Buenas noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor.